de lo que pone la guía, de lo que pone la guía que ustedes han recibido, que es la crisis antropológica, la pérdida del bien común y el subjetivismo radical que impera en nuestras sociedades contemporáneas. Pero claro, cuando uno se plantea hablar de estos temas, a mí la primera pregunta que me surge, y es con la que yo quisiera comenzar la sesión, dialogando con ustedes, es, bueno, ¿qué problema hay? O sea, sí, hay una crisis antropológica, ¿no? Pero ¿eso qué significa? ¿O ustedes qué entienden por crisis antropológica? ¿Por qué hablamos hoy de una crisis antropológica? ¿Qué síntomas ven? ¿Qué problemas hay? ¿Hay verdaderamente un problema o no hay un problema? Es una cuestión, ¿no? Entonces, bueno, un poco esto es lo que yo quería preguntarles. O sea, cada uno que se lance si quiere y ver qué es lo que ustedes identifican como una crisis antropológica, si es que alguna vez lo han pensado, ¿no? Con detenimiento, ¿no? ¿Por qué hablamos de una crisis antropológica? Esto, quien se quiera animar, yo creo que sin más quitar el silencio y decir algo, ¿no? O aspectos que ustedes vean síntomas de las crisis antropológicas. Quizás me atrevo que yo creo que en distintos países, en distintas culturas, quizás hay distintos problemas en el ser humano, en temas social, en temas de cómo, eh, del significado del ser, del uno mismo. Ujú, Pero por lo menos un síntoma que yo he podido identificar y que me interesa mucho dentro de la población donde trabajo es que, y una problemática que me encantaría solucionar, es que los vecinos, la población de este lugar, están solos, rodeados de gente. mm, Como que la soledad nunca se había sentido tan grande y mientras más tiempo pasa, mientras más el crimen aumenta, mientras más la gente no se pueda mirar a la cara, más crecen sí, las murallas y ya no, la gente está sola con una persona al frente de ella. mm. Llama la atención que la soledad no, sí, efectivamente es así, pero por otro lado, también ahora en las intervenciones de ustedes, cuando fueron diciendo, ¿no? Por qué estaban aquí, en parte era por querer tener un grupo, ¿no? No sentirse solos en la búsqueda o en la defensa de los valores en los que uno cree. Y yo soy de los que piensa que no somos tan poquitos, en realidad, los que pensamos como pensamos, sino que somos muchos. Y sin embargo, la sensación, y esto es general, ¿eh? Yo he estado en varios programas de este tipo, y se repite, ¿no? La respuesta. Bueno, es que me he sumado a este grupo, me he sumado a este programa porque no quiero estar solo, ¿no? Porque me siento solo en la defensa de los valores en los que creo. Y la verdad es que somos muchos los que pensamos, ¿no? De una determinada manera. Diría, ¿no? Tradicionalmente se pensó de una determinada manera, los cambios han sido bruscos, han sido recientes, pero todavía hay mucha gente que tiene una concepción similar de la familia, una concepción similar de la vida, una concepción similar de la libertad, y sin embargo hay una sensación de soledad, de como si uno estuviera solo, como si hubiera una urgencia por juntarnos para defender los valores. Dependerá de dónde esté cada uno, ¿no? Yo pienso en Pamplona, es un poco una burbuja porque, bueno, en fin, hay muchas razones que hacen que sea una burbuja, pero uno sale de Pamplona y la sensación es soledad. Habitualmente, ¿no? Salvo algunos nichos. Vale, ¿qué más? No, la soledad efectivamente es un rasgo que nos permite darnos cuenta de que hay una crisis antropológica en el sentido de el significado de nuestro propio ser, el significado de uno mismo, de la pérdida de la sociabilidad humana. Tami. Bueno, me disculpo que no puedo prender la cámara, pero estoy súper atenta. Yo creo que de las crisis que más he visto es sobre la libertad. O sea, estamos en un momento donde supuestamente estamos en un nivel tan alto de libertad que todo se acepta, pero creo que está al contrario, se está tan tergiversado el sentido de la libertad que no somos capaces de, primero, de investigar, sino solo de decir lo que socialmente es aceptable y no lo que nosotros creemos. O sea, la sociedad nos dicta lo que se supone que debe estar bien, pero nuestra moral y los valores que están innatos en nuestro ADN desde la existencia del mundo se han ido opacando totalmente. Entonces, la sociedad dicta lo que está bien y al mismo tiempo somete, no sé, la misma esencia de ser humano. O sea, la familia, por ejemplo, yo creo que estamos en una crisis tan grande de la familia, que es la base de la sociedad, de lo que significa ser hombre, lo que significa ser mujer, y estamos tan confundidos en lo que significa pelear por lo que está bien, que simplemente creo que somos zombies. Entonces, esta antropología
no sé, que tuvimos desde siempre, se está acabando y tenemos un contexto tan fuerte que solo estamos siendo llevados contracorriente, ¿no? Bueno, hacia la corriente y debemos ser contracorriente. Entonces yo creería que el problema más grande de la antropología, esta crisis, es en base a la libertad y el poder hablar de las cosas que de verdad yo creo y mis valores, porque si yo digo que soy cristiana, Cami, te voy a atajar ahí un segundo por claro, comentar claro, un par de cosas y luego escuchar también a los demás. Pero voy a ok, tomar una cosa que dices, ¿no? Dices, bueno, tú ves, y efectivamente es así, uno de los síntomas de la crisis antropológica ha entrado por la vía de la libertad. Y de hecho, yo aquí he tocado una cosa que es nuclear y en la que quiero insistir más adelante. Pero bueno, voy a enunciar la tesis y luego la iré desarrollando en el desarrollo de la sesión. Pero yo creo que una de las crisis, o la causa principal de esta crisis antropológica que iremos detallando más adelante, poco a poco, hunde sus raíces, efectivamente, en un ejercicio de la libertad, pero en el fondo se trata del problema de toda la vida, ¿no? De la tentación de toda la vida, que siempre la tuvo, ¿no? Si no se va al relato, yo soy católico, ¿no? Y voy a hacer uso aquí de mis creencias católicas, aunque creo que uno puede aceptar lo que voy a decir con independencia del credo religioso que profese, pero si uno se va al Génesis, se da cuenta que el mal entra en el mundo con una tentación, y fue la tentación de ser como dioses, ¿no? Seréis como dioses. La tentación de poder dominarlo todo, de poder hacer lo que uno quiera, una tentación de libertad absoluta. Ese seréis como dioses dio lugar al mal en el mundo y ahí empezó el problema de la crisis, o sea, la crisis antropológica de quién es el hombre empezó allí, en el momento que el hombre se planteó dejar de ser hombre y querer ser como Dios. Entonces, a lo largo de la historia, nosotros hemos asistido a una evolución de esa crisis antropológica, ¿no? Primero, bueno, el hombre dominando a las bestias, dominando a otros hombres, sometiéndolos en la esclavitud, pero también haciendo un uso desproporcionado a veces de los recursos de manera egoísta, no solo para sí, no para el otro, conflictos armados. Y estamos ahora en un punto, yo diría, no, quizás culmen de toda esta evolución, pero en el fondo estaba ya en la raíz, estaba ya en el inicio, que es someter ya no la naturaleza física, ya no se trata de dominar los mares, ya no se trata de dominar el aire, que ya lo dominamos muy bien, ¿no? Tenemos barcos increíbles, aeronaves espectaculares, ¿no? Dominamos la tierra, agricultura, los sistemas de agricultura son fantásticos. O sea, ya la tierra la hemos dominado, pero ahora se trata de dominar la propia naturaleza humana, ¿no? De estar más allá, de que el ser humano se sobreponga a su propia naturaleza. Ya no es la naturaleza física que está fuera, sino la naturaleza propia, que es innata, ¿no? Y te aparece el problema del transhumanismo. Es uno de los síntomas, yo creo, más claros de la crisis antropológica es, bueno, que estamos hablando del transhumanismo, ¿no? De ser algo más que hombres, ¿no? Superhombres. En el fondo, dioses, como si fuéramos dioses, ¿no? Pero, y aquí quiero comentar otra cosa que aparecía en la intervención de Tami, todo esto en el fondo encierra una paradoja, y es algo que pretendo ir, ¿no?, describiendo más adelante. En todo esto hay una contradicción. Por un lado, la tentación es serás como Dios, serás más libre, pero en el momento en que intentamos, ¿no?, por la vía de la desobediencia a Dios y comer la manzana, bueno, la manzana, ¿no?, en realidad es un fruto, no se sabe bien si es una manzana, luego diré algo sobre esto. En el momento en que entramos allí, en el momento en que caímos en la tentación de querer ser como dioses, en realidad lo que perdimos fue libertad. Desde aquí hay una paradoja importante, nos dice, bueno, somos más libres hoy, ¿no? Porque podemos estar por encima de nuestra naturaleza, podemos tener cambios de mutilaciones en nuestro cuerpo, cambiarnos de sexo, que el DNI o mi certificado de identidad ponga que tengo un sexo distinto al que realmente tengo, soy más libre porque puedo disponer de mi cuerpo, porque puedo interrumpir, porque puedo matar a mi hijo en el vientre, ¿no? Las mujeres, soy más libre porque puedo qué sé yo, ¿no? Invocar derechos que me permiten hacer muchísimas cosas que me hacen daño. Y sin embargo, ¿no? Dice, soy más libre, pero tenemos una crisis general de depresión, tenemos un montón de adicciones en la adolescencia, somos libres para consumir drogas, libres para consumir pornografía, pero entonces somos más adictos a las drogas, más adictos a la pornografía, ¿no? Esto, la tasa es increíble y luego hay una conexión con el suicidio, cada vez el hombre atenta más contra sí mismo. Sí, bueno, aquí hay una paradoja, somos más libres, pero a la vez más dependientes, cada vez más esclavos. Y hay una segunda paradoja, ¿no? Los mismos que nos dicen, estamos conquistando una libertad absoluta, estamos poniéndonos por encima de la naturaleza, son los mismos que no te permiten pensar con libertad si piensas distinto, ¿no? La cultura de la cancelación. Entonces, la misma crisis antropológica que nos lleva a querer ser como dioses, es decir, a tener una libertad absoluta, esa misma crisis antropológica, esa misma tendencia, esa misma corriente es la que luego te dice que no puedes ser tan libre para disentir, no puedes pensar distinto, te encarrila. Entonces,
en el fondo nuestra crisis antropológica encierra una doble paradoja. Por un lado nos promete más libertad y en el fondo nos genera más adicción, nos hace más daño. Decía Dostoyevsky sobre esto, ¿no? Que en el fondo el pecado más grande, esto aparece en Crimen y Castigo, ¿no? De hecho, en boca de Raskolnikov, el pecado más grande en el fondo es que te has traicionado y decepcionado a ti mismo por nada, ¿no? Por nada, por algo que no merecía la pena. Y este es el gran pecado de la crisis antropológica actual, que nos ponemos por encima de la naturaleza y todo para nada, porque al final resulta que acabamos haciéndonos daño a nosotros mismos. Y la segunda paradoja es la que ya dije, ¿no? La cultura de la cancelación, no puedes pensar distinto. Y esto luego se traduce, tiene consecuencias políticas importantes que dejaré para el final. O sea, lo político, la pérdida del bien común, lo dejaré para el final. Ahora me interesa más lo antropológico. Raquel, y tú querías decir algo, ¿no? Sobre síntomas de la... Bueno, o sobre lo Sí, que quieras, vamos. sí, sí. Bueno, yo creo que uno de los principales problemas también, bueno, he detectado dos que son como los síntomas de esta crisis antropológica, es el relativismo radical, como que no, tantas personas que piensan que no existe la verdad objetiva, o sea, cada uno tiene su propia realidad. De hecho, yo que estudio psicología, una profesora un año como que mencionó esto de las distintas realidades, cada uno tiene su propia realidad, y una amiga mía, me acuerdo que como que le debatió con esto, ¿no? Dijo, a ver, la realidad existe, o sea, cada uno tiene su propia experiencia de la realidad y su propia... No puedes Claro, alcanzar nunca a comprender toda la realidad, pero, o sea, si no tenemos, creo, si no tenemos una verdad objetiva que nos guíe, o sea, ahí como que cada uno vamos, no miramos hacia un bien común, o sea, cada uno vamos por nuestro lado, hacemos lo que nos da la gana. También yo creo que se confunde mucho, hay mucha confusión de términos también hoy en día. Se confunde la libertad con libertinaje, o sea, libertad no es lo mismo que libertinaje. Las personas llaman hoy en día a libertinaje, lo llaman libertad. Y la libertad yo creo que es fundamentalmente buscar hacer el bien, mientras que el libertinaje es hacer lo que me da la gana y da igual si pisoteo los derechos de los demás. O sea, yo creo que la libertad de uno termina donde comienza la de otro, ¿no? Y eso mm, en muchos, bueno, empezando por el aborto, yo creo que, o sea, ahí no se ve que sí, no puedes pisotear la libertad de otro, que es, bueno. sí, Y luego también la degradación moral, como que hay una pérdida tan grande hoy en día de los valores tradicionales. No sé, o sea, la gente no tiene como esa brújula de valores, o sea, simplemente como lo que a mí me apetece en cada momento y dejarse llevar por las pasiones y, sí, y por las sí. preferencias y... Vale, yo, como evidentemente en 1 hora y 45 minutos, hora y media da para muy poco, voy a aprovechar la ocasión de recomendar algún libro, que es algo que uno, que no, así ya aprovechando la intervención de Raquel, entonces voy a justificar por qué voy a recomendar este libro, empezando por decir que porque me gusta mucho, que yo creo que es una buena justificación, no le lo recomiendo porque a mí me gusta, si no, no lo recomendará, pero también porque encaja perfectamente con lo que venía a decir Raquel y que conecta con el problema de la crisis antropológica. Entonces, primero explico voy a comentar lo de Raquel y luego voy a recomendar el libro. Efectivamente, uno de los síntomas importantes de la crisis antropológica es el relativismo radical, que redunda en el fondo también en un subjetivismo radical, ¿no? Y tiene que ver con el hecho de que si todos podemos ser como dioses, todos podemos imponer nuestro sistema de pensamiento, nuestro sistema filosófico y decir que este es el que cuenta, ¿no? Y al final no tenemos a nadie por encima ni nada por encima que pueda ser impuesto a nosotros para guiarnos, dirigirnos, someternos, si se quiere, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Entonces es una consecuencia. Y luego decías, ¿no? Otro elemento o síntoma o aspecto que se puede destacar es el juego de las palabras, la confusión de los términos. La confusión de los términos, o sea, bueno, esto no sé si, bueno, algunos lo sabrán más que otros, ¿no? En el fondo asistimos a una deconstrucción del lenguaje, o sea, esto lo vemos con temas como la ideología de género aparece, ¿no? Toda la desconstrucción de lo que es hombre, lo que es mujer. Lo vemos también en cosas como interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, uno interrumpe lo que se puede reanudar, pero el embarazo no se puede reanudar, o sea, en realidad lo que hace es acabarlo, ¿no? Y acabarlo es acabar con una vida. O sea, jugamos con eufemismos, hablamos de libertad cuando en realidad queremos decir libertinaje. Llamamos derechos a lo que son en realidad deseos. Esto es muy habitual, ¿no? Llamar derechos a lo que en el fondo son deseos. Y por eso yo hice mi tesis doctoral sobre los conflictos de derechos. Claro, una vez que uno empieza a leer sentencias, ¿no? Jurisprudencia de los tribunales internacionales, te das cuenta que los llamados conflictos de derechos en el fondo acaban siendo muchas veces conflictos de deseo,
dos partes que están ahí peleando por cosas que quieren que sea derecho, pero que realmente no son derecho, ¿no? A veces lo acaban consiguiendo por la vía de la sentencia. Entonces es un tema institucional complejo en el que no voy a entrar. Pero hay un juego de lenguaje. Entonces el libro que quería comentar, vamos, a mí voy a recomendar dos libros del mismo autor. O sea, yo soy un fanático de C.S. Lewis, un fanático. Creo que C.S. Lewis fue lo mismo que Chesterton, Tolkien, el cardenal Newman, que por cierto, doctor de la Iglesia ahora este año. Fueron gente muy visionaria, ¿no? Y que abordaron estos temas con muchísimo sentido práctico, fáciles de entender en general. Algunos textos pueden ser un poco más complejos. Pero C.S. Lewis tiene dos textos que a mí me gustan mucho. Uno es La abolición del hombre, que encaja perfectamente, o sea, el título ya te lo dice todo, ¿no? La crisis antropológica, venga, pues C.S. Lewis te dice la abolición del hombre, ¿no? Cómo el hombre se está aboliendo a sí mismo. Y en el fondo, una de las cosas que plantea en este libro Lewis es cómo el juego del lenguaje ha conducido a la abolición del hombre, ¿no? Al relativismo y a la abolición del hombre, ¿no? A que el ser humano se anule a sí mismo por la vía de pensar que todo es relativo, por la vía de un racionalismo extremo, por la vía de jugar con el lenguaje. De hecho, el libro de Lewis, La abolición del hombre, comienza con él comentando un texto que se usaba en la escuela para niños. Y no tenía nada que ver con temas morales, era el lenguaje que se usaba en la escuela para niños. Y a partir de ahí comienza toda una reflexión que acaba con una tesis muy fuerte, y es que si seguimos por esa vía, y esto lo decía hace 60, 70 años, acabaremos aboliendo al hombre, ¿no? Crisis antropológica, que es de lo que estamos hablando. Y el segundo libro, que sirve para el tema del relativismo radical, que comentó Camila, era Mero Cristianismo. Sobre todo la primera y segunda parte. Luego la tercera y cuarta parte son más teológicas. Entonces, perdón, la primera y la tercera parte. La segunda y cuarta son más teológicas. Yo lo recomiendo todo, a mí me gusta todo, pero si nos interesa la parte más filosófica, el libro 1 y el libro 3. En el libro 1, Lewis comienza a hablar de la ley natural. Entonces, una cosa interesante que dice sobre el relativismo, es decía Camila, yo tuve una profesora que decía todo era relativo. Entonces, claro, Lewis parte de la siguiente consideración. El libro comienza así, dice, bueno, no sé si la gente se ha dado cuenta, dice Lewis, pero las personas discuten habitualmente. Y discuten habitualmente con cosas como estas. No deberías adelantarte en la cola, yo llegué primero. No deberías pegarle a fulano, eso está mal, eso es injusto. ¿No? O sea, si no se pone a escuchar los diálogos, ¿no? Las conversaciones, las discusiones morales, se dará cuenta de que en realidad no reina un relativismo radical. O sea, si reinara un relativismo radical, no habría discusión. ¿Para qué voy a discutir con alguien si no creo que haya una verdad sobre el tema? Discutimos porque queremos llegar a una verdad sobre el tema, porque creemos que alguno de los dos la tiene. Puede ser que sea difícil responder a la pregunta de cuál de los dos tiene razón. Y a veces realmente es difícil, ¿no? Si no, por algo se han derramado ríos de tinta sobre distintos problemas morales. Pero lo que está claro es que si uno entra en ese diálogo es porque aspira a convencer al otro con razones, por la vía de la razón. Con lo cual, es un dato interesante de que ese relativismo radical, en realidad, es más una cuestión teórica, ¿no? Que algunos teóricos han dicho, bueno, que una cuestión práctica. O sea, la gente habitualmente no es relativista radical. O sea, 100%. No podría funcionar una persona con un sistema filosófico que sea 100% relativista. Porque en el primer momento en que alguien sea injusto con él, apelará a la justicia. En el primer momento en que alguien sea injusto con su madre, con su hijo, dirá, esto no está bien. Pero no está bien porque yo no digo que esté bien. No, está bien porque objetivamente estuvo mal, ¿no? Por eso decía Lewis, si quieres ver hasta qué punto una persona es relativista, rompe una promesa con ella. A ver cómo reacciona. O sea, a partir de ahí ya la cosa comienza a cambiar. O sea, el relativismo radical no se sostiene además porque todos nuestros sistemas jurídicos parten del hecho de que hay cosas que sí o sí están bien o sí están mal. Podemos cuestionar quizás aborto, eutanasia, pero desde luego la mayor parte de nuestros sistemas jurídicos descansan sobre premisas incuestionables, que no podemos, porque sí, matar a una persona que va caminando por la calle, porque sí, solo porque a mí me dio la gana, te lo acepta cualquier persona razonable, ¿no? Es decir, muy poca. Entonces, claro, ya a partir de allí uno puede empezar un diálogo y ver si con eso uno puede llegar a mostrar que el aborto está mal. Pero hay muchas premisas, ¿no? Que compartimos. Eso es otro de los grandes hallazgos de ese libro de Lewis, Mero Cristianismo, y también de la abolición del hombre, es poner de manifiesto que aunque la prensa, aunque la gente, aunque los sistemas más polarizados suelen poner el acento en aquello que no estamos de acuerdo, la realidad es que estamos de acuerdo en más cosas de las que parece. Son más las cosas que estamos de acuerdo que en las que estamos en desacuerdo. Lo que pasa es que las que estamos en desacuerdo quizás son más importantes y más difíciles. ¿No? Pero que el relativismo radical no se sostiene. Vale. Camila, tú querías decir algo. No, antes, Ali, más quería decir algo. Sí, sí, está bien.
Desde que yo alcé la mano creo que había alguien más. Estaba Pues ahora Diego no. también, no sé si ya no. O Pepe, no sé, Pepe también había levantado hace rato. Sí, sí, era yo, pero es que iba a ir por la línea de lo que ha dicho usted, Jorge, entonces pues... Ay, Pepe Pues nada. además fue mi ya, buenísimo. alumno. Pepe además fue mi ¿Cómo? alumno. Pepe fue He mi sido alumno. un intento de alumno de Yo Jorge, sí, señor. también. Y Diego también, sí, por supuesto, Diego, me acuerdo. Me acuerdo, me acuerdo. Vale, Yo creo Camila, que si algo, quieres, eso, si quieres decir, sí, sí, yo creo que algo que también está bien marcado, relacionado que lo que experiencia, el tema de la deshumanización y el individualismo extremo que hay actualmente, porque ahora es como tienes la pérdida de sentido, simplemente te enfocas tú a lo que quieres, y eso también te aleja a no buscar en comunidad. Como lo mencionaste cuando recién empezamos, estamos todos aquí para empezar la búsqueda, crear comunidad, conocernos, dar, aprender. Creo que eso es algo que actualmente es cada uno que piensa solamente en eso, que te hace también perder el sentido de la dignidad humana, a dónde vamos, cuál es el camino, te cuestionas más cosas. Solo estás pensando en una sola cosa, no hay dirección en otros lados. Entonces, creo que eso es algo que se ve muchísimo. Y eso sí, desencadena todos los problemas que se ven, al menos de salud, se ven después de... sí, hay un gran problema de soledad, hay un gran problema de soledad, de aislamiento, de individualismo. O sea, de individualismo se viene hablando hace varios siglos, ¿no? Si los que somos más filosóficos, nos gusta la filosofía política y filosofía del derecho, ¿no? Ya en Hobbes hay un claro, ya, ¿no? Siglo XVII, ves en Hobbes un claro signo individualista, en Locke más o menos, quizás no tanto como en Hobbes, está siempre, ¿no? Pero hay algo que se ha dado en nuestra sociedad contemporánea que ha acentuado ese individualismo. Y hay de nuevo paradojas, o sea, nuestro mundo contemporáneo está lleno de paradojas. O sea, tenemos más redes sociales y cada vez somos menos sociables, ¿no? Y menos sociales. Tenemos más facilidad para estar en contacto unos con otros. Y yo voy a hablar de mi experiencia, cada uno tendrá su propia experiencia en relación con esto. Pero yo me he dado cuenta que desde que tengo WhatsApp, las conversaciones con mis amigos del colegio son cada vez más superficiales. O sea, porque estás en contacto, pero no vas al fondo. O sea, te basta estar el contacto, te basta el, ¿qué tal? ¿Cómo está todo? ¿Cómo has estado últimamente? Pero ya la llamada de 1 hora y media la sustituyes por un par de mensajes superficiales. O sea, la llamada de 1 hora y media donde el tipo te contaba o ella te contaba los problemas, cómo estaba su familia, se pierde. Porque, o un audio que lo escuchamos en por dos porque no hay tiempo, ¿no? O sea, otro signo de nuestro tiempo es la hipervelocidad, ¿no? La hipervelocidad. Estamos llenos de cosas, hay unos enormes niveles de ansiedad, todo es excesivamente rápido y esto tiene varios problemas. O sea, la velocidad y la rapidez, un problema, yo hablo muy rápido y eso sé que no se me entienda quizás, pero la velocidad del mundo también tiene un problema y hace que no nos entendamos a nosotros mismos. Porque esto lo decía Sócrates, ¿no? Yo tenía conflictos con esta frase de Sócrates cuando era iba a decir cuando era más joven, todavía soy joven, pero cuando era todavía más joven. Un problema con la frase de Sócrates que era, una vida sin examen no merece ser vivida, decía Sócrates, ¿no? Y yo siempre decía, bueno, hombre, tampoco tanto, ¿no? O sea, digo, está bien que uno no se ponga a hacer examen a diario, pero que no merezca ser vida. Pero tiene un punto, tiene un punto. ¿Cuál es el punto de esto? El punto es que si uno no se detiene a pensar cómo está viviendo, puede acabar muy mal. Puede acabar muy mal. Porque la vida es como un barco, decía Lewis, ¿no? Decía Lewis, o lo dice Lewis, lo dice también, ¿no? El fundador de la Universidad de Navarra tiene un punto, dice, no, la vida es como un barco que va a un puerto, ¿no? Tiene un propósito, ¿no? Por eso la pérdida de sentido es uno de los graves problemas de la crisis antropológica, ¿no? Pero si uno entiende que la vida, que uno en su vida tiene un propósito y consigue su vida como un barco que quiere llegar a ese punto, a ese puerto, y no hace examen, lo que puede pasar es que haya tenido una pequeña desviación al comienzo que luego acabe muy mal. O sea, una pequeña desviación al comienzo o en el desarrollo del barco, si tienes que andar mucho trecho, luego acabas acabas muy lejos. O sea, si tú tienes que ir, ¿no?, de punto A al punto B y te desvías 15 grados al inicio, o sea, pasados 25 años, pasados 30 años, has llegado ¿no?, a una punta completamente lejana. Pero una vida demasiado rápida, sin examen, hace que al final el resultado de tu vida pues sea miserable, ¿no? Y de esto la vida, lamentablemente, hay muchos ejemplos, ¿no? De vidas que en los últimos días lo que hay es arrepentimiento, dolor, y mira al pasado y dice, jo, ¿dónde estoy, no? ¿Por qué llegué aquí? Y en el fondo es por eso, ¿no? Ese es el sentido de la frase de Sócrates, que si no hay examen, la vida no merecerá tanto la pena porque al final de tus días lo que habrá es arrepentimiento, dolor, tristeza, por no haberlo aprovechado. Pues lo que genera esta velocidad del mundo es que no hagamos examen y que perdamos, por tanto, el sentido de a dónde vamos, de quiénes somos. Entonces, yo creo que la crisis antropológica de la que estamos hablando hoy no es solo una crisis de
si somos hombres y somos mujeres, que tiene que ver con esto, ¿no? Con una cuestión de ideología de género. No solo es una cuestión de si puedo estar más allá de mi naturaleza o no. Tiene que ver una cuestión de quién soy yo. ¿Quién soy yo? No quién es el hombre en general, no quién es el ser humano, es quién soy yo. O sea, yo quién soy. ¿A dónde voy? Yo. ¿Para qué estoy hecho? Yo. Con mi vida, con mis circunstancias, con mi historia. El porqué de mis cicatrices. El porqué de mis tendencias. Y el qué voy a hacer con ellas. O sea, si todo el mundo se hiciera estas preguntas, probablemente no tendríamos la crisis de antropología que tenemos, ¿no? Afrontada con sinceridad y honestidad. Pero es una gran velocidad, junto con muchos otros factores que nos llevan a no pensar, que nos llevan a no parar, que nos llevan a no reflexionar, a no detenernos, lo que conduce a una crisis antropológica. Estamos muy conectados, pero no conectamos en el fondo. Es una paradoja, ¿no? Estamos ahí. El mundo de mayor conexión, globalización, etcétera, es el mundo de mayor aislamiento, de mayor soledad, de mayor depresión, de mayor crisis de salud mental. Bueno, ¿qué está pasando, ¿no? En el fondo, ¿no? ¿Qué problema hay? Pues esto, no hay que pensar que la crisis antropológica, repito, solo tiene que ver con ideología de género. Que no es solo esto. Esto es un síntoma. Si Olivia, es la punta del iceberg. Eso es lo que se ve. Pero luego está todo lo que hay detrás que no se ve. Y yo voy a poner un ejemplo, una cosa que me gusta mucho y de la que quiero hablar un rato, por lo menos un par de minutos, antes de pasar a las cuestiones más políticas y seguir escuchándoles a ustedes, y es el siguiente. O sea, es muy importante, y eso estoy seguro que a lo largo del programa de Be Human les hablará mucho de esto. Son muy importantes las narrativas, las historias que nos cuentan, las historias que nos contamos a nosotros mismos. O sea, el mundo se configura a partir de narrativas. Si yo preguntara ahora, ¿cómo enseñaba Jesucristo? ¿Con qué enseñaba Jesucristo? ¿Con qué enseñaba? Con parábolas. Con parábolas. Con parábolas. ¿Qué hizo Hobbes cuando quiso contar su concepción del Estado? ¿No? ¿Qué hizo? Contó una historia. El estado de naturaleza, una fábula, el hombre, el estado de naturaleza, el homo homini lupus, el lobo es un nombre para el hombre, que vive en un... No, contaba una historia que no era real, no es verdad, el hombre nunca ha existido en ese estado de naturaleza, es una ficción, es una fábula, es un relato, es un cuento. Pero ¿por qué la importancia de los cuentos? Porque en el fondo nosotros nos entendemos a nosotros mismos mucho mejor a través de historias que a través de teorías filosóficas. O sea, yo le cuento a mis alumnos una teoría filosófica, ¿no? Muy de tal, o una teoría jurídica muy compleja y alguno la pilla, alguno la entiende. Pero luego les pongo un caso de jurisprudencia, un caso real, un caso de un juicio y le entiende perfectamente lo que está en juego. Porque con los casos, con las historias, nos configuramos a nosotros mismos. ¿De qué problema tenemos hoy? Un buen problema que tenemos son las narrativas. La narrativa dominante en los medios de comunicación, en las universidades, en los cuentos, en las películas, las historias que nos cuentan son desde un punto de vista antropológico muy pesimistas. Muy pesimistas. O sea, ¿cómo vamos a luchar contra nuestros demonios? ¿Cómo vamos a luchar contra nuestras tendencias? ¿Cómo vamos a presentar una visión optimista de la naturaleza humana? ¿Cómo vamos a decirle al hombre y a la mujer que en realidad no somos malos, sino que somos buenos y podemos ser mejores y podemos cambiar? Cuando todo lo que nos cuenta el mundo es bastante pesimista. Y voy a poner un ejemplo, que es de en lo que me quiero centrar únicamente como ejemplo. O sea, sirva esto únicamente como un abrebocas, como un aperitivo. O sea, ejemplos hay un millón. Y no voy a poner los típicos ejemplos de las películas de Netflix que ustedes y yo conocemos de qué van. Con la antropología de las películas de Netflix. ¿Cuántos suicidios aparecen últimamente en las películas de Netflix? Son un montón. ¿Cuántas películas de Netflix no? Lo que te venden es que no es posible vivir una vida casta, que no es posible vivir una vida limpia, ¿no? Porque es un desorden sexual enorme. ¿Cuántas películas de Netflix no te muestran? Bueno, donde digo Netflix digo Hollywood, pero digo casi todo, ¿no? Lo que se vende hoy en día es bastante, desde el punto de vista antropológico, muy deficiente, muy triste. Uno ve eso y dice, bueno, pareciera que no se puede vivir de otro modo. Y ahora voy a lo importante. Que ni siquiera te digo las películas de Netflix, las películas de niños. Los cuentos clásicos. O sea, yo soy padre, tengo 3 hijos. Mi hijo mayor tiene 5, el del medio 3 y la pequeña 1. Y yo procuro, hoy no lo haré porque estoy aquí, pero procuro por las noches leerles cuentos. Los cuentos clásicos de los hermanos Grimm, Andersen, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque si usted, no sé si lo saben, pero los cuentos clásicos de los hermanos Grimm no lo escribieron los hermanos Grimm. Ya venían de siglos antes, que la tradición había ido recogiendo y se iban pasando de boca en boca. Ellos lo que hicieron fue recopilarlos. Pues eso eran narrativas, eran modos de contar historias que encerraban una visión del ser humano enormemente bella, muy bonita. ¿Por qué? Porque lo que tú te encuentras en los cuentos de hadas son finales felices. Y lo que está desapareciendo en nuestras narrativas son precisamente los finales felices. Lo que tú te encuentras en los cuentos de hadas, en los cuentos infantiles, en la literatura infantil, es que hay un villano, siempre es el lobo, la bruja malvada, la madrastra, ¿no? Pero siempre hay un héroe.
que vence al villano. ¿Por qué hay un héroe en los cuentos de hadas? Porque hay que contarle a la persona, hay que contarle al ser humano, hay que contarle a las generaciones que es posible vencer al demonio, que es posible vencer al dragón, que es posible vencer a la bruja. Si tú quitas eso, lo que generas es la incapacidad de luchar contra el dragón. Decía Chesterton que en las 4 esquinas de la cama de un niño estaba San Jorge, que derrota al dragón, y otros muchos héroes. ¿No? ¿Qué héroes están en las 4 camas en las 4 esquinas de la cama de un niño? Los héroes que escuchan en los cuentos que le leen sus padres. Claro, si tú vas contra los héroes, si tú eliminas a los héroes de las narrativas, si tú eliminas a un San Jorge que vence al dragón, no le quitas al niño los demonios. Lo que le quitas es la capacidad al niño de luchar contra esos demonios acompañado. Lo que generas es que el niño pelee contra sus demonios solo. Soledad de nuevo. Ya no tiene a quién recurrir, ya no tiene un referente. Entonces lo encierras en sí mismo con todos sus demonios y no es capaz de salir. No es capaz de salir. Si tú te ves hoy día Maléfica o te ves El Mago de Oz, ¿y de qué va la nueva película del Mago de Oz? No hay villano. Perdón, no hay héroe. No hay héroe. Lo que es una historia sobre una mujer mala, que era la buena antes, que te permite entender por qué la verdadera villana es verdadera villana. Pero no hay héroe, no hay heroína. Desaparecen los héroes de los cuentos. Si tú te ves Crepúsculo, ¿no? La serie de Twilight, no, yo leí los cuentos, ¿no? La novela la llegué a leer de adolescente. Claro, es que la situación de Bella Swan es o se casa con un lobo o se casa con un vampiro. O sea, menuda decisión tiene que tomar. Es o el vampiro o el lobo. Y no hay por ahí alguien normal, alguien bueno, alguien, ¿no? O sea, o uno que te va a devorar o uno que te va a chupar la sangre. Pero no hay ¿no? Pero esto esto parece una tontería, pero todo esto está pensado, ¿eh? Todo esto está pensado para venderte la idea de que no hay alternativa, es o el mal o el mal. Y esto genera depresión. Te han cambiado la última película de Blancanieves, la última película. Casi todas te alteran las historias, te alteran la narrativa. Yo pongo el ejemplo con todas porque a mí me parece muy, muy paradigmático, ¿no? Ya el lobo de los cuentos malos ya no es un lobo con dientes que muerde, no, ahora resulta que es bueno, ¿no? Es un lobo, que bueno el lobo, que ayuda a Caperucita y no sé qué. Entonces, claro, todo esto en el fondo es lo mismo, es la misma narrativa que está detrás de ya el malo no es el que te invita a drogarte, ahora el malo es el que te lo prohíbe. Ya el malo no es el que te dice sí a la prostitución, sino el que te dice no a la prostitución. Bueno, es que aquí lo hemos visto en el Parlamento Español, las cosas que se... Ya el malo no es el pederasta, sino el que te prohíbe la pederastía. Pero es una cosa absurda. Sí, lo hemos visto en el Parlamento Español, esta cosa, que se propone la legalización del incesto, ¿no? Ahora se estaba discutiendo, me parece, en Alemania, ¿no? ¿Quién sigue la noticia? Yo esta semana veía en redes sociales, está discutiendo el incesto, no sé si era Alemania o Reino Unido. En Reino Unido, legalización del incesto. Claro, ya el malo no es el incestuoso, ahora el malo es el que te prohíbe el incesto, ¿no? Es un cambio en las narrativas. El malo se convierte en bueno y el que era bueno, en el fondo, lo que explica es el mal. Pero no hay héroes. No hay una referencia de la que salir. Entonces, yo creo que lo primero, para darse cuenta de la crisis antropológica en la que estamos, es caer en la cuenta de los distintos niveles que tiene. O sea, la punta del iceberg es una persona que te dice soy un perro, ¿no? Trátame como perro. Es una crisis de identidad seria. Pero tiene muchísimo más fondo. Desde ya no hay héroes en las películas. Ya, todos son villanos. Y todas las series que ve la gente y que son entretenidas son de villanos. Todas. Y habitualmente ya no hay finales felices. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos quieren arrancar? Aquello de lo que ustedes hablaron todos al inicio. La esperanza. La esperanza. Si no hay final feliz, no hay esperanza. Y si no hay esperanza, lo que eso produce es, entonces no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Dejemos que ganen, o sea, si no puedes contra ellos, úneteles, ¿no? O acóplate. Entonces eso genera depresión, no digo que es la causa de la depresión como salud mental, pero puede ser una de las causas de la depresión en el sentido de la falta de iniciativa social para reaccionar. Pensar que no se puede. Pensar que son más fuertes. Es que la historia nos demuestra que eso nunca es así. O sea, uno creció con la idea de los buenos siempre ganan. No se sabe muy bien cómo. Tolkien decía que era por la eucatástrofe. Nunca se sabe muy bien cómo. Pero los héroes siempre ganan. Y para quienes tienen una concepción cristiana de la vida, pues los héroes siempre ganan. Los héroes ya ganaron. Lo que hay que terminar es de seguir adelante. Pero esto nos da una perspectiva muy distinta para afrontar la crisis antropológica en la que estamos, que tiene consecuencias jurídicas, políticas, etc. Yo voy a partir de la base ¿dónde está el problema? Pues el problema está, yo creo, en ese exceso de libertad, ese libertinaje de queremos ser como dioses, queremos estar por encima de todo
Y esto en el fondo siempre es contraproducente. Desde que Eva mordió el fruto hasta el día de hoy, el querer ser como Dios, lo único que genera es daño al propio ser humano. Y si no, que se lo pregunte uno mismo, ¿no? Cuando uno ha tratado de ponerse por encima de esa ley, de eso que uno reconoce como una ley moral objetiva, ¿cómo suele acabar? ¿No? ¿Qué sensación suele generar? Por un rato puede ser libre o sentirse libre, pero siempre trae cola. Porque esto es como los cuentos de hadas, ¿no? Hansel y Gretel ahí comiéndose la casa llena de chocolate, pero detrás siempre hay una bruja. Detrás siempre está la bruja, que no se ve al principio porque no quiere que la veas, pero siempre aparece la bruja. Siempre está ahí para comerse ¿no? al que entró a la casa, para comerse a los niños, en este caso para comernos a nosotros. Pues detrás de muchas de estas cosas está la bruja, detrás de ¿no? Yo no voy a satanizar redes sociales, pero creo que hay un factor aquí, ¿no? Detrás de todas estas cosas hay una bruja que está ahí para comerse lo más preciado que tenemos, y es nuestra propia naturaleza humana, nuestros seres sociables, nuestra capacidad de ser libres, nuestra capacidad de decidir, de dialogar, de entendernos con otros. O sea, una de las grandes crisis, ¿no? de las antropológicas hoy día también es la incapacidad de dialogar. Decía Aristóteles que una de las características del ser humano es que es ser de lenguaje. Ser de lenguaje, es un ser de lenguaje, capacidad de comunicarse, de hablar. Y es que hemos perdido la capacidad de comunicarnos. Basta ver los debates parlamentarios. Del partido que sea, ¿eh? Me da igual. Partido que quieras. No hay debate parlamentario. Es una imposición del más fuerte. Cada partido cada diputado le habla a su partido. No hay diálogo parlamentario. Pero claro, si no hay diálogo parlamentario, entonces ¿qué impera? La ley del más fuerte. La ley del más fuerte. Y en la ley del más fuerte, pues recemos para que el que sea más fuerte sea bueno, porque si no lo es, te avasalla. Claro, esto es muy problemático. El nivel de polarización por nuestra incapacidad de hablar, por nuestra incapacidad de entendernos. Pues no lo sé, podría decir muchas más cosas, pero aquí me voy a callar por si ustedes quieren añadir más reflexiones, porque si no, yo estoy aquí hablando 2 horas y la idea también es que ¿no? Que dialoguemos, ¿no? Estoy hablando aquí del diálogo, pues dialoguemos. Diego. Sí, yo quiero saber si tiene sentido o si crees que todo esto también viene acompañado por cómo todo es más fácil para nosotros a medida que pasa el tiempo y cómo, precisamente porque la vida es más fácil, nos vamos fijando en cosas como que aún cada vez menos inconvenientes al punto de que llegamos a un libertinaje tan extremo en el que el eje es la felicidad en su sentido más arbitrario y subjetivo, al punto de que con tal de llegar a esa felicidad se negocian muchas cosas, o sea, o se cambian las concepciones de muchas cosas con tal de que la realidad se ajuste a nuestra forma de ver el mundo, la forma en la que nosotros seríamos felices, precisamente porque prácticamente todo en la vida está hecho para que todo sea más fácil para nosotros. Sí, muy buena pregunta, Diego. Esto conecta mucho con, esto lo decía Tocqueville, ¿no? El despotismo blando de los estados actuales, ¿no? Es decir, hay un peligro o sea, el hecho de que todo sea muy fácil, bueno, entre comillas, ¿no? Dependerá también de dónde está cada uno, ¿no? En Venezuela las cosas no, yo soy venezolano, entonces, claro, pienso en Venezuela, no teníamos agua, no teníamos electricidad, yo vivía ahí hasta el 2019, era todo un caos, ¿no? Fácil, fácil. No. Pero es verdad que en muchos países contemporáneos las cosas hay cosas, ¿no? que son muy fáciles, ¿no? Es decir, el acceso al agua pues, es muy fácil, el acceso a la electricidad es muy fácil. Esto puede generar una dependencia del Estado y una incapacidad o un debilitamiento de la iniciativa social, un debilitamiento de la libertad individual para hacer cosas así, porque uno se acostumbra, ¿no? Si todo es fácil y te lo dan. Por eso es muy importante, yo lo veo, voy a poner un ejemplo a pequeña escala, no tanto el Estado soberano contemporáneo, sino a pequeña escala. Si tú le das todo a tus hijos, le frustras su iniciativa. Si tú le das, si tú, por decir algo, le pagas todo, ¿no? Tiene 18 años y le pagas todo, absolutamente todo, y le das una mesada, pues difícilmente va a entender la importancia de salir a trabajar, la importancia de valorar el dinero, la importancia, ¿no? Entonces, cuando uno lo tiene todo fácil, es más difícil la iniciativa social. Y eso va contra nuestra propia autonomía. O sea, nosotros somos seres sociales, pero también somos seres autónomos. Y una de las grandes maneras de realizarse uno es haciendo uno mismo las cosas. O sea, yo a mi hijo pequeño que quiere construir con Legos una torre, me dice, papá, ayúdame, no quiere que se la haga yo. Quiere que esté ahí para apoyarle un poco, pero la quiere hacer él. Porque si se la hago yo por él, le frustro su autonomía. O sea, hay algo de valioso en uno mismo hacer las cosas. Especialmente las cosas que son valiosas. Entonces, claro, cuando uno se lo dan todo, cuando todo es muy fácil, puede correr el riesgo de acostumbrarse y de perder esa iniciativa social o esa iniciativa personal, que acaba en el fondo yendo contra nuestra propia identidad de seres humanos. O sea,
se nos va frustrando, se nos va coartando nuestra propia autonomía. Y eso es, digamos, una de las causas, y eso lo dicen los teóricos, ¿no? del Estado social o de los críticos del Estado social, en su versión más extrema, es una de las causas de mayor dependencia de la sociedad hacia el Estado. O sea, que la sociedad depende cada vez más del Estado, porque se va frustrando esa iniciativa social. Pero eso tiene que ver con identidad, eso tiene que ver con antropología. Es que no somos seres que estamos hechos para ser constantemente mantenidos. O sea, el hombre fue creado para que trabajara. No sé cómo no. Génesis, no sé qué versículo, pero era para que trabajara, para que hiciera cosas. Entonces, claro, si te lo dan todo, eso también genera crisis de identidad, también genera crisis de quién somos como seres humanos y quién soy yo en concreto. Oli. Em, bueno, yo me quería regresar un poco, bueno, porque justo lo iba pensando mientras hablabas del diálogo. Em, si nos puedes dar como también alguna pincelada sobre cómo ha permeado el concepto de tolerancia, ¿no? O sea, que está tan de moda en esta crisis, ¿no? Y en este afán bueno, pues crear comunidad y tal, porque al final, aunque parece una idea muy buena, ¿no? O sea, vivimos en comunidad, no sabemos quiénes somos y buscamos, ¿no? El bien común, pero a la vez, pues, ¿no? O sea, reina, ¿no? Esta idea de, pero si el de al lado no cree eso, pues tengo que tolerar hasta dónde, ¿no? Hasta dónde, Sí. cómo encajarla, ¿no? En esto, o sea, en esta dinámica. Sí, o sea, vamos a ver, el problema de la aparición de la tolerancia como concepto importante a nivel político, ¿no? Yo creo que su punto máximo de expresión se consigue yo diría, con Jean Baudin en las guerras de religión en Francia. La idea de, bueno, no queremos matarnos más en la guerra de religión, vamos a imponer tolerancia religiosa. O sea, para vivir en paz, toleremos aquellas cosas que, en aquello que pensemos distinto, vamos a tolerarnos. Pero claro, la tolerancia tiene, ya lo decía Popper, Karl Popper decía, claro, la tolerancia tiene un punto débil y es que tú puedes tolerar todo menos aquello que vaya contra el fundamento de la tolerancia. O sea, no puedes tolerar lo intolerable, por así decirlo. Claro, si esto es así, o sea, digo, para poner un ejemplo concreto, tiene que haber tolerancia para que vivamos en paz. Vale, bien. Pero si alguien quiere ir contra la paz, si alguien quiere ir a la guerra, pues contra ese no podemos ser tolerantes, porque va contra el fundamento de la tolerancia. Entonces, no podemos ser tolerantes con ese. Vale. ¿Cuál es el problema que se genera hoy día? El problema es que si antes el límite de lo intolerable estaba muy lejos, hoy cada vez está más cerca. O sea, entre tú, o dicho más bien, mientras que antes lo que era intolerable no era muy pequeño, ahora cada vez son más cosas las que se consideran intolerables. O sea, que tú cuestiones el aborto es intolerable. Que tú profeses un credo religioso en público es casi intolerable. O sea, el concepto de tolerancia, que tiene un fundamento bueno en su inicio, ¿no? En sus inicios era, oye, para vivir en paz, para que haya convivencia pacífica, acaba siendo utilizado como una herramienta política para oprimir a quien piensa distinto, para cancelar a quien piensa distinto. Claro, esto dificulta mucho el diálogo, porque parte del diálogo es que tenemos que escucharlo y que me tienes que dejar decir aquello que quiero decir. Si lo que yo voy a decir está tachado de intolerante, entonces no hay diálogo posible. Yo creo que esto es un peligro, ¿no? Las leyes de odio, ¿no? Los crímenes de odio, pues un poco son esto, ¿no? ¿Qué se va a entender por odio? En el fondo, lo que no nos gusta a nosotros, como partido político dominante. Entonces, el que piense distinto, vamos a decir que eso es discurso de odio y le vamos a cancelar, porque eso es intolerable. Claro, yo creo que las cosas a las que habría que volver es volver quizás a la tolerancia más clásica, ¿no? Es decir, bueno, es que la tolerancia no surgió para esto, para cancelarlos. Y sobre todo, porque aquellas cosas que se consideran hoy intolerables, no es lo que piensa la mayoría de la gente. O si acaso será un 50-50. O sea, decir que es intolerable, ¿no? Ir contra el aborto, es que la sociedad está dividida respecto de eso. No es que son 90 contra 10, no es hacer apología al nazismo, quiero decir. Uno puede decir perfectamente, oye, una apología al nazismo se prohíbe, ¿no? Y en España, por ejemplo, tú como profesor no puedes hacer apología al nazismo porque vas a enfrentar cargos, porque está prohibido, eso raya lo intolerante. Pero es que el aborto no es lo mismo que hacer apología al nazismo. Quiero decir que, empezando porque en términos numéricos son muchas más las personas que condenan el nazismo que las que condenan el aborto. O sea, la división y el acuerdo respecto de lo que es intolerable no juega en favor de los que están proponiendo el discurso de odio. Los que proponen el discurso de odio y los que proponen la cancelación basada en la tolerancia, en realidad son minoría. O a lo mucho están en igualdad de condiciones, con lo cual, ¿por qué se van a imponer, ¿no?, al otro sector? Esto es muy problemático y dificulta el diálogo. Pero la ventaja, por así decirlo, es que todavía el discurso de odio a nivel jurídico no está instaurado.
en todos los países. O sea, hay algunos donde sí, no en todos. ¿Cuál es el problema? Con que no hay discurso de odio, aunque no te van a perseguir penalmente en muchos países, sí que te persiguen de otras maneras, ¿no? Hay cultura de la cancelación, ¿no? Hay grupos en redes sociales que, como tú te posicionas de una manera, pues te van a bombardear la cuenta, van a insistir que te la cierre. Pues bueno, pues contra esto hay que luchar. Y es una de las batallas que hay que dar. Pero lo que no se puede es abandonar el diálogo, yo creo. O sea, yo creo que hay mucha gente todavía con quien se puede dialogar. Habrá gente que no, que es demasiado ideológica. Bueno, ya está, pero no todos son así. O sea, hay mucha gente, yo he conocido en mi experiencia, mucha gente que defiende cosas muy contrarias a las que yo creo, con quienes se puede hablar, con quienes se puede hablar. O sea, yo tengo la sensación de que los que están con la intolerancia y que no quieren hablar, son minorías, son unos pocos. Lo que pasa es que hacen mucho ruido, tienen mucha voz porque tienen fuerza económica, porque tienen acceso a medios de comunicación importantes, pero son minoría. O sea, aquí pasa lo mismo que con los cuentos de hadas. Es la narrativa que están contando. Dominan la narrativa y en la medida en que dominan la narrativa, dominan nuestra manera de comprender el mundo. Uno se comprende a sí mismo a través de narrativas. No es que yo soy así porque cuando yo era pequeño mi papá me dijo no sé qué cosa, entonces yo desde ahí, ¿no? Entonces me cuento una historia, que a lo mejor es verdad y a lo mejor no. ¿Cuántas veces nos contamos historias sobre nosotros mismos que no son verdad? Pues lo mismo pasa en los medios de comunicación. Nos cuentan historias sobre nuestra sociedad, sobre nuestros valores, que no son verdad. Que muchas no. Lo que pasa es que tienen mucha fuerza y tienen mucho ruido. Como tienen mucho ruido y tienen mucha fuerza, las historias que nos contamos a nosotros mismos, aunque no sean verdad, hay historias que nos contamos a nosotros mismos sobre nuestra vida, sobre nuestros defectos, sobre nuestras virtudes, que tienen muchísimo ruido, a pesar de ser una cosa diminuta en nuestra existencia. ¿No? No, es que yo siempre estoy dándole vueltas a esto que me pasó cuando era pequeño, entonces yo soy así por ahí. En realidad es una cosa hiper pequeñita en el contexto de mi vida, que yo estoy ahí aferrado a eso porque no lo quiero soltar, entonces me justifico con él. Pero en realidad tiene, lo que tiene mucha fuerza. Bueno, en fin, no sé, Juan Diego. Sí, eso, que también siento que se puede resumir mucho de estos problemas con el tema de la verdad, que el ser humano siempre va en busca de la verdad y en este tiempo no, uno no sabe qué es verdad, qué es mentira, personas matan por verdad y mienten para decir una verdad. O sea, no sé cómo explicarlo, pero Sí, estamos en un momento así. donde lo mismo, tenemos tanta información, pero el problema es que al ya tener la información, ya la búsqueda de la verdad llega limitada porque la información que tenemos no sabemos si es cierta, no sabemos qué está pasando. Es otra de las paradojas de nuestra sociedad moderna. Paradoja es la sociedad donde abunda mayor cantidad de información y donde estamos más desinformados. Donde menos sabemos. Es otra de las grandes paradojas. Pero además, esto es así, a mi modo de ver, casi de manera intencional. O sea, yo alguna vez, hace varios años, hice un estudio sobre Twitter. Era un fan, bueno, sí, más o menos fan de Twitter. Sí, me acuerdo de haber hecho un estudio. Los que estudian, aquí hay alguien que estudia comunicación, ¿no? Bueno, igual si me equivoco y digo un disparate, pero... A ver, Olivia. No, que Luz María es comunicóloga. Vale, pues... Pero no había Twitter cuando... Vale, pues si me equivoco, solo lo que voy a decir, corrígeme, pero recuerdo que Marshall McLuhan decía, ¿no? Que en la comunicación el medio es el mensaje, ¿no? Esta frase del medio es el mensaje, ¿no? Que el medio y la manera en que tú dices las cosas, o el medio tras lo que lo dices, tiene más fuerza a veces que el mensaje. Yo decía, bueno, en Twitter, antes tú solo tenías 140 caracteres para dar información. Claro, yo seguía las noticias por Twitter. Claro, pero en 140 caracteres te condiciona demasiado el mensaje. O sea, tú no puedes dar una información completa con 140 caracteres. Entonces, por diseño, Twitter estaba pensado para que la información fuera múltiple, variada e incompleta. Entonces, había muchísima información y mi timeline se actualizaba cada minuto y ya aparecían 20... O sea, una cosa impresionante. Y eso que yo no seguía muchísima gente. Una cosa impresionante. Pero por diseño, era imposible estar bien informado si solo usabas Twitter. Era imposible. Claro, entonces, ¿qué hicieron los medios de comunicación? Te ponían 120 caracteres y un enlace. Claro, ¿cuántas personas de verdad se detienen y venga, vamos a leer la noticia completa? Porque no está hecho para eso. No está hecho para que tú te pares, te lo ponen y luego si te vas a la noticia completa te das cuenta que los 140 caracteres era una farsa. Era una farsa. Te decían, mujer condenada, no sé qué cosa. Y luego abrías el tal y era, se pide condena para una mujer. No fue condenada, se pide condena. Entonces ya, tú te quedabas con el titular y estabas más desinformado que nada. Entonces, unas grandes paradojas. Entonces, ¿qué problema genera esto a nivel antropológico? El ser humano es un ser que busca la verdad. Esto está en
en la metafísica de Aristóteles. Es un ser, o sea, el ser humano, dice, Aristóteles define el ser humano de muchas maneras. Yo sé que no lo acababa de tener del todo claro. Dice, el hombre es un animal político, el hombre es un animal de lenguaje, el hombre es un animal que busca el conocimiento, se la busca la verdad. Es otra de las maneras en que Aristóteles define al ser humano, como un ser que busca la verdad, que busca conocer. Claro, en nuestra sociedad contemporánea hay un ataque directo a la verdad por diseño. Es casi imposible estar bien informado de las cosas, es muy difícil. Pero claro, esto en el fondo conecta con lo de siempre. O sea, cómo se introdujo la crisis antropológica en el mundo. Por la vía de la mentira. Por la vía de la mentira. Seréis como dioses. Si no era verdad. Es que no era verdad que ibas a ser como Dios. Por la vía de la mentira empieza la crisis antropológica. Por la vía de la mentira empieza nuestra crisis de identidad. No hay héroes. Es mentira, sí que hay héroes. Sí que hay héroes. Por la vía de la mentira comienzan los problemas personales. Te dicen, es que todos tienen problemas. Sí, claro. Es que lo interesante del héroe es que tiene defectos. Lo interesante de Aquiles es que tiene un talón. Lo interesante de Superman es que es vulnerable a la kriptonita. Lo interesante de Harry Potter es que resulta que en la última película se puede morir. O sea, eso es lo interesante del héroe. Que tiene cicatriz. Pero lo que han hecho con la narrativa es mostrarte las cicatrices para hacerte pensar que ya por eso no tiene salvación, que ya por eso no tiene remedio, que la única solución es amoldarte. Es que lo interesante de los héroes es que tienen cicatrices. Y todavía te digo más. ¿Sabes qué es lo más interesante de los héroes? Que nunca ganan por sus superpoderes. Batman tiene a su Robin, Harry Potter tiene a Hermione y a Ron. Todos tienen a otros que son los que les ayudan a vencer. Porque el héroe nunca puede solo. Esto es muy interesante. Los héroes nunca ganan solos. Nunca ganan por su superpoder. La importancia de la comunidad. Si esto está en los cuentos de hadas, está en los cuentos infantiles, está en la historia de la literatura, va siempre lo mismo. Porque se recogía por vía de tradición la verdad que conocíamos de nosotros mismos. Y es que el héroe tiene heridas y es héroe porque lucha contra ellas. El héroe puede alcanzar la verdad. El héroe no debe luchar solo. El héroe nunca gana por su superpoder. ¿Y por qué nunca gana por su superpoder? ¿Y por qué tiene cicatriz? Porque si no tuviera superpoder, porque si no tuviera cicatriz y ganara siempre por su superpoder, sería como Dios. Y lo que toda la tradición occidental nos quiso contar por la vía de los cuentos de hadas es que no somos dioses. Ahí está la causa de nuestra crisis antropológica. Queremos ser como dioses, queremos dominarlo todo, queremos estar por encima de la naturaleza, queremos decir cuál es el bien, cuál es el mal, si hay ley natural, si no hay natural. Y no es que no haya espacio para que el hombre domine la naturaleza, porque también está en la creación, ¿no? Para que trabaje y dominarás la naturaleza y estos animales les pondrás nombre. La pregunta es ¿hasta dónde? ¿Dónde está el límite? Pero cuando uno traspasa ese límite, comienzan los problemas, porque la naturaleza siempre se revela contra el hombre. Siempre. Si vas contra ella, se revela contra ti. Si uno se revela contra la ley natural, si una persona, no sé si alguno ha leído Crimen y Castigo, ¿no? Pero cuando hay un diálogo precioso entre el protagonista y un borracho, un tipo que era un borracho, Marmeladov. Marmeladov es un borracho que está pasando muy mal, está en una taberna, está borracho porque está ahogando sus penas en el alcohol. La vida le había dado la oportunidad de redimirse. La vida le dio la oportunidad de redimirse. Te había conseguido un trabajo, su mujer estaba en la pobreza extrema, su hija eran tan pobres que su hija había tenido que prostituirse para sobrevivir. Es una situación hiperdramática. Y el tipo, que era un borracho, por obra y gracia del Espíritu Santo, consiguió un trabajo espectacular. Un trabajo buenísimo, bien remunerado, con prestigio. Bueno, trajo la alegría a la familia, trajo la alegría a la casa, la hija pudo dejar de prostituirse, la mujer estaba contenta, todo funcionaba bien. ¿Y qué pasó? Que el tipo volvió a acabar en la borrachera. ¿Por qué? Porque la naturaleza se revela contra el hombre. Esta persona se había acostumbrado, acción tras acción, hábito tras hábito, su tendencia, le había dado rueda suelta a sus vicios, a hacer lo que le daba la gana, ¿no? A ponerse por encima de todo y decir yo puedo hacer lo que quiera, ¿no? Mi borrachera. Y cuando quiso salir, le fue muy difícil. Entonces, ¿cómo acabó? Acabó mal. No es que no se puede salir del vicio, claro que se puede. Pero cuesta mucho. O sea, una vez que entras ahí, una vez que entras en esa dinámica, pues, por eso decía Aristóteles que la virtud, el carácter, es como una segunda naturaleza. El carácter que imprimimos en nosotros por la vía de nuestras acciones es como una segunda naturaleza. Y acabamos generando una nueva identidad. Y la gran pregunta que habría que hacerse es, ¿cuál es la identidad que se está dando en nuestra sociedad moderna? Porque ahí está la crisis de identidad. Ahí está la crisis antropológica. ¿Qué identidad se está dando en nuestra sociedad moderna? Es una identidad en la cual no hay límites. Pero si uno vive como si no hubiera límites, eso a la larga o a la corta se revela contra la propia naturaleza. Y si no, si esto es muy abstracto y quizás sea muy filosófico, que se lo pregunte cada uno. Y esto para que le sirva a uno para hablarlo con sus amigos.
¿Qué pasa cuando uno hace lo que le da la gana? Si es que todos hemos tenido momentos de hacer lo que nos da la gana. Todos hemos tenido ese momento. Dice, venga, ya. Al diablo lo que dice mi padre, al diablo lo que dice mi madre, al diablo lo que... ¿No? Todos hemos tenido ese momento. ¿Y qué pasa luego? ¿No? ¿Cuál suele ser el resultado final de ese modo de comportarse? Y luego preguntémonos, nuestros vicios y defectos. ¿Cómo han llegado ahí? Esos vicios y defectos que nos hacen daño, que nos amenazan, que nos hacen sentirnos mal tantas veces, ¿cómo llegaron ahí? Eso que me está haciendo daño a mí, ¿no ha sido acaso fruto de mis propias elecciones libres? De haber querido forjar mi identidad como si no hubiera límites. Se acaba revelando. Más tarde o más temprano se acaba revelando. Entonces, bueno, esos son algunos de los problemas, yo creo, ¿no?, antropológicos. Entonces, si me preguntaran, por ser un poco optimista, ¿no? Porque hemos hablado como toda la parte negativa, ¿no? Imposibilidad de diálogo, uno ve los debates parlamentarios, uno ve cómo están Naciones Unidas, uno ve... No. Bueno, ¿qué hay que hacer? Yo lo primero, caer en la cuenta de que no son mayoría. O sea, no es la mayoría. Eso es lo primero. O sea, esta descripción de la realidad es una descripción parcial de la realidad. Es una descripción parcial. Esto es una parte de la realidad. Hay una punta de un iceberg, hay toda una historia detrás, hay una serie no, podríamos ponernos muy filosóficos, ¿no? No sé, la revolución sexual, Derrida con la deconstrucción del lenguaje, ¿no? Todas estas cosas, ¿no? Pero al margen de lo filosófico, bueno, hay todo un bagaje detrás, hay un trabajo bien hecho para mal, ¿no? Estas cosas no pasan por casualidad, o sea, que hay mentes, hay gente que ha pensado, hay gente que ha tomado intencionalmente las grandes universidades, se han tomado los grandes medios de comunicación, se han tomado los organismos internacionales y desde ahí están cambiando el modo de configurar la sociedad. O sea, esto es verdad. No hay que ser ingenuo, no hay que pensar que esto pasa. Lamentablemente pasa. Pero también es verdad que yo no recuerdo ya exactamente cómo es este pasaje del Evangelio, ¿no? Pero aunque lo griten todos, o sea, aunque lo callen, aunque manden a callar todos, gritarán las piedras. O sea, las piedras gritan, ¿no? O sea, no se puede ir contra la naturaleza. Esto más tarde o más temprano salta a la luz, ¿no? Entonces, bueno, sí, pueden acaparar los medios de comunicación, pueden tener, ¿no? Y contra esto hay que trabajar y habrá que luchar para que las leyes sean mejores, para que la educación sea mejor, ¿no? Hay que estar en el espacio público, hay que fomentar el diálogo, hay que hacer un trabajo, ¿no?, difícil, largo, que no se solventa de una noche para otra, ¿no? Es un trabajo, un proceso, pero que no estamos, o sea, que nuestro punto de partida tampoco es tan malo, porque hay mucha gente que quiere hacer el bien, quizás falta despertarlas, ¿no? Falta unirse, falta ser equipo, falta ser comunidad, la importancia de la comunidad, la importancia del bien común, y a través del diálogo, el respeto, el cariño, o sea, lo que decía Tami, dice, ¿no? O sea, ahogar el mal con abundancia de bien, ¿no? ¿Por qué estamos así? Bueno, porque los buenos no hacen nada. Bueno, pues empecemos a hacer cosas. Ya ustedes están haciendo cosas, ¿no? Y se pueden hacer muchas más cosas. Se pueden hacer muchas más. O sea, ahorita ustedes están aquí recibiendo formación, pero mañana ustedes pueden llevar esa formación que han recibido, esas experiencias que han adquirido a otros sitios, ¿no? Y iluminar a otros espacios, a otra gente. Y esto se va extendiendo, ¿no? Se va extendiendo de a poco. Así como ellos se han extendido por la vía de tomar medios de comunicación, por la vía de tomar universidades, pues lo mismo, ¿no? Ustedes tendrán el día de mañana puestos o tan siquiera que también, ¿eh? O sea, que siempre, bueno, tendrán familia y educarán a sus hijos bien y sus hijos, ¿no? O sea, es ir extendiendo la voz, es ir regando la buena noticia por todas partes y siendo yo diría, muy paciente. O sea, estas cosas no se solventan a la noche a la mañana. Tampoco creo que hay que escandalizarse. O sea, hay que ser consciente de contra qué está uno trabajando, contra qué está uno luchando, pero no hay que sorprenderse. O sea, en el fondo es el mismo problema de toda la vida. Es el mismo problema de toda la vida. Seréis como dioses, que hoy día tiene mucha fuerza, porque además se ven amenazadas las raíces cristianas que permitían poner contención a todo esto, pero que por un lado u otro volverá. O sea, y se puede, ¿no? Y se puede de a poco. Bueno, yo esto es un poco lo que tenía así para contar, para que dejemos unos minutos de preguntas y de conversación. Jorge, bueno, yo rapidísimo hago un comentario que es muy oportuno lo que dices, porque no me dejarás mentir los que ya han ido a la ONU, que el primer día o los primeros 2 días los chavos llegan y están como en shock diciendo esto es demasiado, demasiado, está todo demasiado mal como para que mi granito de arena pueda hacer algún cambio, ¿no? Y entonces lo que dices tú es muy acertado porque ya después como que se va fortaleciendo el corazón y se van dando cuenta que sí hay injerencia y esta iniciativa que tienen injerencia puede ir transformando otros corazones poco a poco. Pero muchas gracias por tu ponencia, muy, muy buena, muy esperanzadora. Sí, efectivamente, Luz, eso puede y seguramente pase, ¿no? Uno llega allí, Naciones Unidas, y se da cuenta de todo lo que hay, y dice, "Puf". Pero bueno, lo mismo que los primeros cristianos en Roma, o sea, yo no me quiero imaginar lo que sería, ¿no? Te echan a los leones, la cantidad ¿no? De la vida que era en Roma, ¿no? Aquella libertinaje, no sé qué, bueno, ¿no? Y de a poco, ¿no? De a poco de hacer el trabajo de como hormigas, ¿no? De a poco se va...
y la gente tiene necesidad de escuchar estas cosas. Yo creo, o sea, mi experiencia, ¿no? Y yo creo que la de mucha gente es, hay una necesidad de la verdad. Y luego pasa con toda esta narrativa que está extendida, y es que no llena. O sea, la gente tiene sed de la verdad, ¿no? Tú estás ahí, ¿no? Con esta narrativa tal, y tarde o temprano genera depresión, tarde o temprano genera... O sea, toda la cantidad de adicciones que hay son fruto, en buena medida, de una sed que hay que no se sabe llenar. Y que no hay, y que la gente no sabe, muchas veces no es maldad, muchas veces no sabe dónde llenar esa sed que tiene, entonces la llenan en la pornografía, la llenan en el alcohol, la llenan en las drogas, la llenan en las redes sociales, en la apariencia, no sé qué. Pero la gente tiene sed, de verdad. O sea, tenemos sed, ¿no? Tenemos sed. Como tenía Cristo en la cruz, tenía sed. Y cuando la gente descubre esa agua viva, cuando la gente descubre la verdad, le pasa como a la samaritana, ¿no? Es decir, bueno, dame esa agua, y cuéntame más, ¿no? Yo pienso, no sé, todos estos grandes conversos, bueno, Lewis, Tolkien, Chester, ¿no? Son gente que también vivió cosas, ¿no? De su época, los problemas de su época, y hicieron muchísimo bien, y bueno, uno escribió un libro, otro da una conferencia, otros se crearon un canal de YouTube, otros irán a Naciones Unidas, y cada uno desde su espacio, sabiendo que no se trata, creo yo, de cambiar el mundo. O sea, no estamos aquí, o yo lo creo así, mi misión aquí no es cambiar el mundo. Yo sé aquí es cambiarme yo, ser yo mejor, y ayudar a los que tengo cerca a ser mejores. Y ya se encargará, ¿no? Dios de cambiar el mundo. O sea, es que la historia es de Dios. El Señor, la historia. Yo hablo como católico, ¿no? Si alguno no es, bueno, perdón. Yo cuento mi percepción. Alguno lo puede esto si quiere, secularizar el argumento en términos más filosóficos, que también se podría, pero yo lo doy mi profundidad de creyente y es: el Señor, la historia es Jesucristo, ¿no? Y uno hace lo que puede, ¿no? Y ya la historia marcará su rumbo, ¿no? Y será mejor, será peor. Dios sabrá más, ¿no? A mí, y además. No es por un consuelo tonto. O sea, en Derecho nos enseñan el primer día de Derecho, las primeras cosas que uno aprende es que a lo imposible nadie se obliga. Nadie está obligado a lo imposible. En Derecho dice, bueno, no, yo no puedo firmar un contrato donde yo me obligo a hacer que mañana llueva. Digo, es que ese contrato es nulo, porque no estoy obligado a lo imposible. No hay, a lo imposible nadie se obliga. Pues mira, tanto más que no puedo hacer que llueva mañana, mucho menos puedo cambiar el mundo. O sea, no me puedo obligar a cambiar el mundo. No puede ser eso mi responsabilidad. Mi responsabilidad es primero ser fiel yo a mi vocación, a lo que yo estoy llamado. Primero, o sea, entender quién soy, cuál es mi identidad, para qué estoy, a qué vine al mundo, qué puedo hacer, y hacer el bien que esté a mi alcance, hasta donde pueda. Y si uno tiene una buena educación y uno está en una buena posición, pues el bien que podrá hacer será mucho mayor y por tanto tendrá más responsabilidad. Y ustedes son gente, la mayor parte de ustedes son gente formada que llegará lejos y por tanto tendrá una mayor responsabilidad. Spider-Man decía, ¿no? que los superpoderes pues generan una superresponsabilidad, ¿no? Tener superpoderes es una superresponsabilidad. Pues eso, ¿no? Si ustedes llegan a tener superpoderes porque llegan a ser jueces, parlamentarios o padres o madres de familia, que es una responsabilidad enorme, ¿no? ¿No? Tienes ahí otras criaturas a las que tienes que educar, cosa más complicada y difícil. Yo creo que en todos los momentos es hiper difícil, ¿no? Mi hijo de 5 años está más rebelde que nunca, pero dicen que se ponen peor, con lo cual no sé qué peor puede ser, pero desde luego va a ser peor. Pues bueno, ¿no? Desde donde uno esté con ese superpoder, pues tendrá una superresponsabilidad y podrá hacer más bien o menos bien. Ahora, no es mejor el que hace bien su trabajo en la ONU que el que lo hace en su casa con su familia. O sea, cada uno en donde le toque. Lo importante es hacerlo bien y hacerlo convencido y hacerlo con propósito, porque ahí está nuestra identidad. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy? ¿A qué viene el mundo? Son preguntas filosóficas, pero también son preguntas muy personales que cada uno tiene que hacerse. Que cada uno tiene, en algún momento hay que hacérsela. Oye, ¿y yo? ¿No? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Por qué estoy viviendo así? ¿A dónde quiero ir? ¿Qué puedo hacer por los demás? Entonces, salir de uno mismo. Y bueno, vivimos en la soledad, vivimos en el yo, y las redes sociales y comparándome con otros y comparándome yo con otros. ¿Ya? Bueno, ya va, parar ese momentico, ese círculo vicioso y decir, bueno, ya, está muy bien. Pero, ¿y yo qué puedo hacer por los otros? ¿Y mi vecino cómo está? ¿No? Ya yo sé que yo estoy mal, ya yo sé que tengo este problema, ya yo sé que me falta no sé qué cosa, ya yo sé que tengo mucho trabajo, ya yo sé todo eso. Pero ¿y los demás qué? Y uno se da cuenta que en la medida en que pone el foco en los otros, en la comunidad, en salir de sí mismo, resulta que los problemas de uno ya no son tan grandes, se hacen más pequeños. Quizás buena parte de los problemas que hay a nivel emocional tienen que ver con un exceso un exceso de yo. Todo soy yo. Pero cuando uno sale de sí mismo, por amor, se da cuenta que los problemas de uno ya pasan a ser ligeros, pasan a ser pequeños y nos empiezan a pesar los problemas de los otros. De ahí empezamos a ser útiles para los demás, empezamos a servir a los demás. Bueno, no sé, son reflexiones así en voz alta. Más cosas, ¿no? De esto. Sí, Jorge, solo para completar un poco el pensamiento de Luz,
efectivamente, para contrarrestar, ¿no? Un poco esta narrativa dominante, tenemos que expresar lo que sentimos, nuestra visión del mundo, lo que pensamos, ¿no? Pero también creo que se trata de ser coherente, ¿no? Hay que dar ejemplo, porque si tú piensas de una manera, tienes que vivir como piensas, porque yo lo que veo muchas veces que pasa es que pues la gente dice lo que piensa, pero luego cuando rascas un poco te das cuenta de que a lo mejor no es el mejor ejemplo y de esa manera, ¿cómo puedes arrastrar? Tú has dicho que no se trata de cambiar el mundo. Yo pienso que en cierto modo sí, por lo menos de cambiar este mundo en el que vivimos, ¿no? Porque tenemos todo en contra. Entonces es una verdadera batalla. Creo que es muy importante que seamos conscientes de que esto es una grandísima responsabilidad, que tenemos que ser coherentes y vivir como pensamos, porque si no, es que no estamos haciendo nada, ¿no? Sí, Es eso. yo coincido y suscribo 100%, ¿no? O sea, hay que dar ejemplo. Yo creo que los grandes cambios vienen por el ejemplo, ¿no? Digo, uno puede hablar y decir muchas cosas, pero si no da ejemplo, luego esa contradicción lo que genera es decepción. Lewis decía, no, prefiero jugar a las cartas con una persona que no sabe nada o no opina nada de moral, pero no es tramposo, que jugar con un gran filósofo moral que fue educado entre bandidos y delincuentes, ¿no? Porque lo que importa es cómo somos, más que lo que decimos y, ¿no? Hay que decir, lo que decía Leticia, ¿no? Hay que transmitir lo que uno piensa, hay que, yo diría, hacer ruido en el buen sentido, ¿no? O sea, bueno, oye, que la voz de todos esté bien representada y para eso hay que exteriorizarla, ¿no? Yo creo que estamos a veces muy dormidos, muy dormidos. De hecho, yo siempre he asociado nuestra crisis cultural a esa parábola del Evangelio del sembrador de la cizaña, porque dice el Evangelio allí que mientras dormíamos vino el demonio, ¿no? Y sembró la cizaña. Bueno, mientras dormíamos. Hemos estado dormidos, hemos estado en un largo letargo, ¿no? Quizás por lo que decía Diego Vaquerizo, ¿no? Porque todo ha estado muy fácil, nos acostumbramos a, mira, pues todo funciona, nuestra tradición, pues bueno, está bien consolidada, ya no tenemos las guerras de religión, con lo cual ya no hay que estar constantemente defendiendo lo que uno cree. Bueno, mientras dormíamos, en ese largo letargo, pues vino el demonio, sembró la cizaña y se fue. Entonces ahora hay que despertar, ¿no? Ahora hay que despertar y hacer lo que se pueda, pero dando ejemplo, efectivamente. O sea, digo, hay que dar voz, pero también hay que dar ejemplo. Yo creo que las verdaderas vidas se cambian y yo pienso en mis grandes maestros, las personas que a mí más me han ayudado, las personas que más impacto han tenido en mi vida, no me han dicho grandes cosas, pero han estado ahí mostrándome lo que había que hacer, mostrándome cómo había que ser. Bueno, a mí eso por lo menos siempre me ha llamado mucha atención. Las dos personas que tengo en la cabeza son gente muy callada, de pocas palabras, pero con su ejemplo han hecho muchísimo más bien que gente que me ha dado largos discursos. Entonces, bueno, ¿no? Yo creo que hay que hacer ruido, pero también hay que dar ejemplo, porque la contradicción además mata a los seguidores. O sea, no lo ve, ¿no? Él dice, bueno, voy a seguir a esta persona que habla de no sé qué, luego resulta que en su vida, ¿no? Es todo lo contrario. Entonces eso hace que la gente no siga las ideas, no siga... Bueno, nada, más cosas. Una cosa que no he dicho, pero voy a decirlo en 2 minutos por dar un poco más de contenido, una cosa, porque lo tenía ya preparado y apuntado. Claro, yo hice mi tesis sobre los conflictos de derechos y no he dicho nada de conflictos de derechos. Entonces, claro, no me puedo despedir sin decir algo de los conflictos de derechos. Claro, digo, esto por tenerlo únicamente en el radar. O sea, ahora que van a ir a Naciones Unidas y van a estar en estos temas, o van a estar siguiendo estos temas mucho más de cerca. Claro, yo creo que un gran problema que tenemos hoy, donde se ha perdido la idea de bien común, está en la comprensión de los derechos. O sea, Naciones Unidas tiene mucha fuerza, muchísima fuerza, y el discurso de Naciones Unidas casi siempre es en clave de derechos, de reivindicaciones jurídicas. O sea, hay un derecho a no sé qué, un derecho a no sé cuál, casi todo, ¿no? Funciona en esta clave. Bueno, aquí hay que, para los que estén, sobre todo para los que son más de derecho, ciencia política, etcétera, aquí hay un trabajo largo por hacer. O sea, ¿qué llamamos derechos? Porque estamos llamando derechos a los deseos, a las libertades. O sea, hay autores ya, yo les podría, a ver, tengo libros aquí, ¿no? de autores. O sea, yo he leído ya gente muy brillante, muy prestigiosa, que dice expresamente que en principio, es verdad que ellos dicen que luego en concreto no. Dice, en principio hay hasta un derecho a robar, hay hasta un derecho a matar. En principio, hay un derecho a matar. ¿Por qué? Dice porque si hay un derecho a la autonomía, y matar a otro es expresión de mi libre autonomía, pues en principio hay un derecho a matar a otros, porque sí. Luego otra cosa, dice bueno, otra cosa es que ya consideradas todas las cosas, eso no se vaya a proteger.
pero en principio hay un derecho a matar. Dice, bueno, aquí esta persona me está hablando de derecho cuando lo que me quiere decir es que en principio yo si quiero puedo matar a alguien, pero eso no es un derecho, eso es libertad o libertinaje, como decía, ¿no? Camila, ¿no? Será libertinaje, pero derecho no es en sentido estricto, ¿no? No, es un derecho prima facie, le llaman. Bueno, yo creo que todo ese discurso, ¿no? De llamar derecho a esas cosas, en el fondo lo que crea es confusión, porque alimenta la idea de que tenemos derecho a todo. Y se alimenta la idea de que tenemos derecho a todo porque nos creemos dioses. Hay aquí una conexión para los que les guste más la filosofía y todo esto con Hobbes. Hobbes decía que en el estado de naturaleza había un solo derecho. Un solo derecho. ¿Saben cuál era? Un jus in omnia, un derecho a todo. Y decía que ahí el hombre era un lobo para el hombre. Vaya visión antropológica tenía, ¿no? O sea, qué entusiasta era del ser humano, ¿no? O sea, el hombre es un lobo para el hombre. ¿No? Es decir, bueno, en lugar de decir, bueno, el hombre le sirve a otro. No, es un lobo para el hombre, esa visión antropológica, donde hay un derecho a todo. Prima facie puedes robar, o sea, bueno, prima facie no puedes robar, puedes matar. Y es el miedo, es el egoísmo lo que lleva a la gente a formar la sociedad, el contrato social. Bueno, todo esto, que Hobbes lo concebía para el estado de naturaleza, pero no para el estado de la sociedad, ahora lo hemos invertido. Ahora resulta que en el estado de la sociedad el lobo es un hombre para el hombre, hay un derecho prima facie a todo. Dice, bueno, esto para los que quieran como más fundamentos en esta línea de entender nuestra pérdida del bien común, nuestro individualismo extremo, yo creo que Hobbes es un autor que sigue más vivo que nunca, ¿no? Tanto por sus tesis de la soberanía como por sus tesis de los derechos y por su visión antropológica hiper pesimista, que no es así en Locke, ¿no? John Locke tenía una visión un poco más positiva del hombre. Si, bueno, el hombre en esta naturaleza vive en una relación de armonía, hay una ley del amor general, ¿no? La gente se reconoce mutuamente, pero para Hobbes no. Para Hobbes el hombre ve al otro como un instrumento a su servicio, como algo que se puede pisotear. Claro, y esto ¿a qué conduce? A la violencia, a la falta de entendimiento, a la falta de diálogo. O sea, esta misma lógica que aplicaba Hobbes al estado de naturaleza se está replicando en nuestra sociedad, en el estado ya de sociedad. Bueno, esto es muy peligroso, es lamentable, pero yo creo que se puede hacer todavía mucho por revertirlo. O sea, siempre tiendo a pensar que esto es la narrativa dominante, pero que no necesariamente es lo que está en la cabeza y en el corazón de la mayor parte de las personas. O quizás yo te tenía una experiencia muy, ¿no? Quizás muy bonita por vivir en Pamplona, pero también viví en Venezuela, también, bueno, estaba en otros sitios. Bueno, no lo sé. Son como reflexiones en voz alta. No sé si hay más cosas. Tenemos igual unos 8 minutos, porque a mí me van a botar de la biblioteca en 8 minutos seguro. Leti, ¿querías decir? No, es que no se te escucha, Leti. Perdón, no, esto es rápido. No sé si nos podrías recordar, Jorge, los dos títulos de los libros Sí. de los que hablabas al principio, por tomar nota. Sí. Entonces, de C.S. Lewis recomiendo La abolición del hombre, que es más filosófico, es un texto mucho más filosófico y que va mucho más alineado al tema de la sesión de hoy, que tiene que ver con crisis antropológica. O sea, el título ya lo sugiere, ¿no? La abolición de la naturaleza humana. Aunque es filosófico, yo creo que se puede, o sea, Lewis no era filósofo, era literato, escribió Narnia, o sea, digo, tenía una pluma, aquí se pone un poco más filósofo. Luego está Mero Cristianismo, que es el libro que a él realmente lo llevó al estrellato. Mero Cristianismo, Lewis no era católico, era anglicano, y en este libro, Mero Cristianismo, aparecen muchos elementos de la ley natural, de la antropología humana cristiana, pero filosóficamente bien fundada, que están muy bien y que se entiende mucho más fácil que la abolición del hombre, aunque encaja mucho más con el tema de la abolición del hombre. Y luego, por temas de narrativa, o sea, si a alguien le interesan los temas de la narrativa y de los cuentos y literatura y todo esto, pues Tolkien, que fue el que escribió El Señor de los Anillos, íntimo amigo de Lewis, Tolkien era católico, tiene un ensayo que se llama Sobre los cuentos de hadas. Sobre los cuentos de hadas. Este ensayo aparece en varios libros de Tolkien, aparece ahí. En casi todos los libros que editan de Tolkien se cuela este ensayo porque es francamente bueno. O sea, aquí una de las cosas que dice es que los cuentos de hadas y los cuentos infantiles encierran un eco del Evangelio y por tanto contienen una verdad de la naturaleza humana, una verdad de la vida humana. Entonces, claro, una de las cosas que él procura hacer aquí es defender estos cuentos frente a gente que dice, y hay gente que lo dice, especialmente en esta crisis antropológica que tenemos, hay gente que dice, a ver si lo consigo, voy a leer las dos citas, porque son francamente duras, pero para que se den cuenta de la crisis que tenemos, o sea, de la visión pesimista que hay. Un segundo y se los leo. Miren, tenemos aquí, son dos autores. El primero, a ver, no me sale aquí.
Un segundo. La idea de fondo, ya me está cargando el documento. La idea de fondo es que hay que acabar con los cuentos de hadas. Y se quiere acabar con los cuentos de hadas en el fondo porque tienen una visión antropológica positiva, no optimista, porque tienen finales felices, porque muestra al hombre en una dimensión en la que puede triunfar. Y esto no le gusta a mucha gente. Entonces, vamos a abrir aquí un segundo. Vale, aquí está. Entonces dice, la primera cita es de Richard Dawkins. Dice, el ateo siente una creencia positiva de que no hay Dios. Yo no tengo esa creencia. O sea, Dawkins no es ateo, sino más bien es agnóstico. Lo que tengo es una ausencia de cualquier razón para creer en Dios, como tampoco en las hadas. Aquí viene lo de los cuentos de hadas, ¿no? No tengo ninguna razón para creer en Dios, como tampoco en las hadas. Veo perverso que a los niños se les eduque en falsedades, cuando la verdad es tan hermosa. No puedo evitar preguntarme si una dieta de cuentos de hadas, repletos de encantamientos y milagros, hombres invisibles incluidos, es dañina desde un punto de vista educativo. ¿Por qué los adultos promueven la credulidad de los niños? Esto es Richard Dawkins. O sea, una crítica durísima contra los cuentos de hadas, diciendo así, ¿no? ¿Para qué les vamos a contar esto si esto no es verdad? Si en realidad no hay finales felices, si no hay héroes, si no. Y luego Stephen Hawking dice, el cielo es un cuento de hadas para los que tienen miedo a la muerte. Bueno, ¿no? Hay una crítica a los cuentos de hadas. O sea, yo lo que les animo con esto, con este ensayo Tolkien, Lewis también tiene cosas sobre los cuentos de hadas, en otro libro que se llama Sobre este y otros mundos. Pero la razón por la que lo traje a esta sesión es porque yo creo que comprender quiénes somos exige un poco de imaginación. O sea, si uno mira alrededor, es muy fácil pensar, puf, todo va mal. O las cosas, no, ver la noticia, todo. Sí, hay que tener un poco más de imaginación moral. O sea, las cosas pueden ser mejor. Sin esa imaginación moral, sin ese pensar que podemos ser héroes, que puede haber un final feliz, es muy difícil salir del lugar donde estamos. O sea, entonces cuando vayan a la ONU y vean lo mal que está todo, piensen en los tres cerditos, o los tres cabritillos, o Hansel y Gretel, o San Jorge y el dragón. Si el dragón siempre es grande, siempre tiene colmillos, siempre lo quiere devorar todo, pero está San Jorge, que lo vence. Es posible vencer al dragón. El dragón siempre es muy malo y el héroe siempre tiene defectos. Ustedes dirán, ¿y quién soy yo para vencer al dragón? No, tengo defectos. Bueno, ahí estaba Aquiles, ¿no? Con su talón, ahí estaba Harry Potter con su herida, con su cicatriz. Todos tienen defectos. Pero clave, primero, nunca lo hicieron solos, siempre se rodean de comunidad. Y segundo, nunca pierden la esperanza. Yo creo que esas son las dos claves para entender nuestra identidad. ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿Y por qué estamos aquí? Bueno, yo lo voy a dejar aquí porque me van a botar de la biblioteca y porque me espera mi mujer para bañar a los niños. No, sí, tú ve, Jorge, pero bueno, simplemente agradecerte infinitamente porque yo creo que esta sesión ha sido, bueno, ideal para empezar, ¿no? Esta formación, porque nos pone, ¿no? Las bases, ¿no? O sea, de aquí ya vamos a ir, o sea, todos estos temas los vamos a ir tratando, ¿no? Entonces, de verdad, agradecerte profundamente tu tiempo, tu dedicación y, bueno, que compartas con nosotros pues todo lo que ha sido, ¿no? Estas son reflexiones de, pues de años de, ¿no? De estudio, pero también de interés por tú mismo entender, ¿no? El fenómeno. Entonces, bueno, pues eso, o sea, simplemente agradecerte y agradecerles a todos también por estar aquí. Y la verdad es que me encantó esta última idea. ¿No? O sea, yo creo que con esto nos podemos quedar para enlazar a la siguiente sesión de la siguiente semana de los héroes nunca ganan solos, ¿no? Porque justo vamos a hablar del individualismo y entonces al final verán, ¿no? Que todo pues tiene sentido, ¿no? O sea, estamos abordando pues realmente los problemas que estamos enfrentando y todo pues viene, ¿no? De una cosa a la otra. Entonces, pues nada, tú ve con tranquilidad. Solamente si nos das tu autorización para que si alguien tiene alguna pregunta o así, te pueda contactar por el correo directamente o... De hecho, si o sea, Olivia, puedes darles mi móvil. O sea, si alguno quiere hablar lo que quiera o no sé, pues sí, digo mi móvil directamente y el que quiera, ¿no? Yo estoy disponible, sí, por supuesto.
Perfecto, genial. Mil Muy bien, gracias. bueno, me Saludos a despido la para... familia. Sí, sí, Muy sí. bien, Sube. muchas gracias por invitarme. Gracias. Y bueno, ya nada más para cerrar, una así pregunta rápida, bueno, ¿qué impresiones, primeras impresiones, ¿no? Como que, ¿qué les pareció? Un poco también por saber, ¿no? De cara a las siguientes sesiones, pues, ¿qué les parece tanto la dinámica como ir profundizando en estos temas? ¿Les resuena o no? Así brevemente, ¿eh? Porque sé que ya es hora de ir atendiendo otros compromisos, pero bueno, si alguien tiene alguna opinión, pues bienvenida. Bueno, ya veo que han quedado muy impactados. Y yo creo que no hemos podido empezar de mejor manera, ¿no? Entender un poco la parte, yo diría, hasta más antropológica, ¿no? Que es el origen de lo que somos. Y con esto ya iremos enlazando con otros temas también profundos, pero a lo mejor más aterrizados, ¿no? La política y todo lo que estamos viviendo. O sea que, bueno, por mí, un 10 sobre 10. Qué bien. Diego, ¿qué querías decir algo? Sí, yo creo que con esta primera sesión, pues, se puede ver bastante la calidad de profesorado que tiene el programa, cómo Jorge domina un montón de cosas, cómo tienen información aquí, autores aquí, y eso, y cómo todo es tan oportuno para los temas que estamos tratando, y me parece bastante bueno. Y me alegro que cuente con este profesor en el programa. Qué bien, pues la verdad es que sí, o sea, los profesores que van a estar impartiendo las sesiones son top, ¿no? En sus temas, tanto de estudio, ¿no? Como, pues muchos son profesores también, entonces tienen, ¿no? Esta experiencia de transmitirlo, pero lo más importante es su calidad humana. O sea, son amigos de la causa, ¿no? Y que además están aquí, ¿no? Ya decía, pues dedicando el tiempo y todo para estar. Entonces, de verdad que yo estoy muy, muy contenta con que, ¿no? Que los profesores hayan accedido y aceptado la invitación, ¿no? De estar acompañándonos en este programa. Así que, pues eso, a sacarle mucho provecho. Constanza, ¿querías decir algo? Estaba buscando hace rato cómo poner de alzar la mano. La verdad estoy súper emocionada. Siento que para todos es algo importante poder como tratar de ver otros panoramas, tratar de entender muchas cosas que a veces no eran muy profundas, pero sobre todo siento que también de ser voz hay que hacer acción. Y para mí esto es una esperanza, o sea, una esperanza de que también podríamos ser inspiración para otros, para que también o sea, como que tengan esas ganas de salir y de ayudar. La verdad que sí, estoy muy emocionada de este programa. Qué bien. Pues me alegra mucho y de verdad que me da mucho gusto. Bueno, algunos ya los conozco, pero bueno, que muy pronto, en menos de lo que se imaginan, nos vamos a reunir, Dios mediante, en Nueva York y pues es también, ¿no? Esa ilusión con la que nos preparamos. Así que simplemente cerrar, ¿no? Con toda la ilusión y las ganas de pues empezar, ¿no? Que ya hemos empezado. Así que mil gracias a todos, que terminen muy bien el fin de semana. En lo que les hemos ido enviando están las fechas de las sesiones. Como verán, algunos sí que pilla sábados seguidos, otros intercalado, pero esto era pues por la disponibilidad de los profesores. Intentamos poner 2 sesiones al mes para que pueda haber, ¿no? Espacio, pero bueno, si no podían, pues la hemos recorrido, como este es el caso de la siguiente semana. Pero bueno, para que las tengan ahí agendadas y también pues si alguien tiene algún inconveniente concreto, pues nos lo haga saber y también les haremos llegar, ¿no? La grabación después y eso. Pero bueno, pues es verdad que al final estar, ¿no? En vivo pues siempre se puede sacar mucho más provecho. Así que mil gracias a todos y que descansen. Buen fin de semana. Gracias. Gracias a todos, mucho gusto, nos vemos. Gracias. Nos vemos Chao. el sábado. Chao.